Bueno, les doy la bienvenida a la segunda clase de este trayecto de formación de educación en contextos de encierro. Otros escenarios, los mismos derechos, como lo hemos titulado a este trayecto de capacitación. Lo que les quería un poco también comentar eh, es cómo se va a ir desarrollando a medida que vaya pasando los meses y los diferentes módulos, ¿sí? Estamos todavía en el recién comenzamos el primer módulo. Nosotros con Pablo Mazón es el profe que me acompaña, yo soy el profesor Gabriel Capelo. Comenzamos la semana pasada a desarrollar lo que es un intento, ¿sí? De por ahí, cuáles son los decires y una pequeña introducción a lo que es la educación en contexto de encierro y a lo que es la vida, podemos decir, la vida en prisión o la vida en la cárcel, ¿sí? Bien, lo que en, en esta segunda clase lo que vamos a trabajar va a ser básicamente cómo nacieron estas instituciones de encierro a partir de, bueno, lo que fue finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, con el nacimiento de los estados modernos, más precisamente después de las dos grandes revoluciones que se dieron en el mundo y con un impacto en diferentes aspectos de la vida de las personas, ¿sí? Más que nada en Europa, pero después esto tiene una repercusión también en América Latina, y cómo esta edad moderna o estos tiempos modernos, podemos decir, es el escenario en el que surgen instituciones emblemáticas como son la escuela, ¿sí? Y la cárcel. ¿Por qué la escuela y la cárcel? ¿Y por qué trabajamos este tema en este momento? Porque de alguna manera son las dos grandes instituciones que nos convocan para trabajar lo que es educación en contextos de encierro, ¿sí? Y aunque no por ahí parezca polémico, la escuela también nace como un espacio cerrado. También es una institución en contextos de encierro, ¿sí? Eso lo vamos a ver a lo largo de este primer seminario, de este primer módulo, ¿sí? Y bueno, para comenzar, yo diría que nosotros es importante, voy a achicar un poquitito eh, para que podamos ir viendo, ¿sí? Las diapositivas que le voy a ir pasando. ¿Cuáles son el origen de estas instituciones modernas? ¿Sí? Y básicamente vamos a trabajar lo que es la escuela y la cárcel, ¿sí? Bien, la historia de la cárcel y de la escuela. ¿Por qué estudiar el pasado en este sentido? Porque de alguna manera nos permite transparentar mejor lo que hoy sucede tanto en las escuelas como en la cárcel. Y más precisamente la escuela que está dentro de la cárcel, que es la que se circunscribe en lo que nosotros llamamos esta modalidad, que es educación en contextos de encierro, ¿sí? Básicamente, lo que, lo que nos debe orientar en este curso, ¿sí? Lo que nos debe orientar en este curso son tres grandes cuestiones que yo los invito a que podamos realmente concretarlo a partir de los diferentes o a través de los diferentes módulos, ¿sí? Primero, entender la educación en contexto de encierro como una práctica docente que se fundamente en la restitución de derechos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la educación dentro de la cárcel, las prácticas docentes dentro de la cárcel, no nacen para restituir derechos, sino que nacen bajo la tutela, podemos decir, de lo que es un modelo correccional, ¿sí? Es decir, esto lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero para que ustedes comprendan por qué hablamos de restitución de derechos, porque cuando comienza, ¿no es cierto?, la educación dentro de estos contextos de encierro como es la cárcel, ¿sí? Nace para corregir, nace como una cuestión técnica, ¿sí?, que viene a colaborar con la pena. ¿Mm? Segundo, podemos decir que es necesario que a partir de aquí podamos producir conocimientos en términos de reflexión docente o en términos de reflexión teórica.
nosotros los docentes tenemos también la gran responsabilidad de poder generar conocimiento, producir conocimiento a partir de la empiria, a partir de nuestra experiencia, que, o sea, abonada con marcos teóricos, va a la práctica, pero de la práctica vuelve a los marcos teóricos para, podemos decir, recrearlos, refundarlos, matizarlos, ¿no es cierto?, con la experiencia propia. Y tercero, ¿sí?, acercarnos con una mirada crítica a las instituciones involucradas en esta modalidad, tanto escuela como cárcel, ¿sí?, que impida una reproducción, podemos decir, de estas vulneraciones muchas veces de derecho. Bien, para comenzar, vamos a trabajar sobre lo que es el sujeto moderno en la sociedad disciplinaria, ¿sí? Este es un concepto, la sociedad disciplinaria o la sociedad de control, son términos utilizados muchos por lo que es un gran filósofo, ¿sí?, que marcó a la edad moderna y trabajó sobre la modernidad, que es Michel Foucault, ¿sí? ¿Cómo es ese sujeto moderno en la sociedad disciplinaria? Y de alguna manera vamos a ver cómo este sujeto se instala o se circunscribe en estas instituciones propias de la modernidad, ¿sí? Bien, primero de todo, podemos decir que toda institución social, sea en la modernidad, sea en la posmodernidad, en los tiempos que sea, toda institución social nace por una propia demanda de la sociedad y son creaciones propias del sujeto, de un sujeto colectivo, de un sujeto que es social e histórico. Por eso que las instituciones, podemos decir, que también se van transformando, se van modificando, van naciendo nuevas, van desapareciendo otras, de acuerdo a la dinámica de la propia sociedad y a las demandas de la propia sociedad. Ahora, nosotros podríamos hacer solamente un análisis o un recorrido cronológico, ¿sí?, de lo que son estas dos grandes instituciones de la modernidad, como es la escuela y la cárcel. Pero a lo que nosotros nos abocaremos acá es hacer un análisis genealógico, es decir, la genética, el origen, la génesis de lo que es, ¿no es cierto?, el nacimiento de la cárcel. Hacer un análisis no únicamente cronológico, sino un análisis genealógico, ¿sí? Genealógico. Bien, entonces, partimos de la idea, ¿sí?, de que Michel Foucault va a hacer este análisis genealógico. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta, primero, no solamente lo cronológico, sino que va a reconstruir, ¿sí?, reconstruir las condiciones sociales, económicas, ¿sí?, políticas que hicieron al surgimiento, ¿no es cierto?, tanto de la escuela como de la cárcel. Y de alguna manera podemos decir que también Michel Foucault, ¿no es cierto?, lo que hace es poder preguntarse y poder responder al mismo tiempo por qué en este momento histórico nacen estas instituciones y no otras, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es justamente podemos decir, estos mandatos fundacionales que hacen que nazcan en este momento de la historia, fines del del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿no es cierto?, nazcan estas dos instituciones emblemáticas que hasta el día de hoy tienen vigencia, ¿sí? Bien. Por otro lado, vamos a ver que en el tema de la cárcel fueron, como podemos decir, tres grandes cuestiones las que hicieron que esta institución sobre la que hoy estamos trabajando emerja, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿sí? En este sentido vamos a ver que lo primero que hace al surgimiento de la cárcel es la constitución de lo que llamamos los estados-nación, ¿sí? En segundo lugar, estos estados-nación nacen también porque hay una necesidad de una incorporación a lo que son las economías mundiales capitalistas, ¿sí? Y tercero, estas economías mundiales capitalistas, de alguna manera, y estos estados-nación necesitan, ¿sí?, restablecer lo que nosotros llamamos
un control social, ¿sí? Bien. Entonces, de alguna manera, estas sociedades modernas, ¿sí? Estas sociedades modernas, vamos a ver que se van a organizar bajo lo que Rousseau llamó, ¿no es cierto?, el contrato social, ¿sí? ¿Qué es este contrato social? Este contrato social va a ser como el gran ordenador de estas sociedades modernas, y lo que va a hacer el contrato social es distribuir a los individuos en grupos diferenciados, ¿no? He aquí una gran paradoja, ¿no? Porque los grandes ideales de la Revolución Francesa es la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Y es paradójico que a partir de esta constitución de los estados modernos, ¿sí? Y con el contrato social en la mano como ordenador, vamos a ver que va a hacer una diferenciación de individuos o los va a ubicar en diferentes circuitos, ¿sí? De alguna manera haciendo una gran diferencia entre ellos, ¿no? Por eso digo que es algo paradójico. Es algo paradójico que en un momento histórico en donde los grandes ideales son de igualdad, de fraternidad y de libertad, aparezcan por un lado la cárcel, aparezcan, ¿no es cierto?, estos circuitos diferenciados que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien, esta distribución de los individuos, vamos a ver que se va a dar como en tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, los sujetos contractuales, ¿sí? ¿Qué son los sujetos contractuales? Hombres blancos y que de alguna manera tenían, ¿no es cierto?, la plena garantía de su participación en la vida política, económica y comercial, en la ciudad, en la ciudad, en el Estado, ¿sí? Entonces, primero los sujetos contractuales, pero otro bloque, otro podemos decir, otro, otro circuito diferenciado era el de los sujetos acontractuales. ¿Y acá quiénes estaban? Y acá estaban los delincuentes y los locos, ¿sí? Los delincuentes y los locos. Por esto también el nacimiento, ¿no?, de la cárcel y de los manicomios como contextos de encierro, ¿sí? Y por último, los sujetos tutelados. ¿Quiénes eran los sujetos tutelados? Y aquí estaban las mujeres y los niños. Es decir, las mujeres y los niños, ¿por qué? Porque no tenían participación en la vida política, porque no tenían participación en intercambio comercial y básicamente se limitaban a una vida del hogar, a la vida de ama de casa, y los niños, ¿no es cierto?, a estar en la casa y en la escuela. Bien, ¿qué va a hacer este contrato social? Podemos decir que las cláusulas del contrato social son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Tienen derechos, pero también tienen deberes. Y aquí aparece el Estado como este ente que tiene que hacer cumplir el contrato. Tiene que hacer cumplir ese contrato para, de alguna manera, garantizar ese orden o esa paz social que se venía a instalar a estas sociedades modernas a partir, ¿no es cierto?, de estos estados-nación que se constituyen a principios del siglo XVIII. Bien, y por otro lado, las instituciones de encierro van a tener como una gran función. Decíamos, las cláusulas son los deberes y los derechos, el Estado es el que hace cumplir, y las instituciones de encierro van a ser garantías, van a ser garantes, ¿sí? Van a ser garantes de estas cláusulas, de estas libertades por un lado, pero también se ceden ciertas libertades para poder garantizar el orden social. Bien, bien. De alguna manera, este contrato social, ¿no es cierto?, va a ir regulando tanto lo que es lo político, lo económico, ¿no es cierto?, pero también podemos decir que este contrato social es un acuerdo implícito que estas sociedades creen necesarias para poder garantizar, ¿no es cierto?, la vida en sociedad, ¿no? Podemos decir que otorga ciertos derechos, ¿sí?, a cambio, ¿no es cierto?, de abandonar ciertas libertades que tendría el hombre en su estado natural. ¿Sí? Bien, pasamos a la próxima. Vamos a ver que
podría decirse, volviendo un poquito a lo anterior, de que con esto de las instituciones de encierro, ¿no? O estos contextos de encierros nacientes, podemos decir que las libertades de algunos, ¿sí? Van a ser la garantía, ¿sí? Van a ser garantías gracias al encierro de otros. ¿Sí? Bien, la vida de los individuos modernos, la vida de los individuos modernos transcurre sucesivamente en instituciones de encierro. La familia, primero, después la escuela, el cuartel, la fábrica y circunstancialmente, ¿sí? También se pasan a dos grandes instituciones como es el hospital y la cárcel. Pero la vida de la comunidad en esta sociedad disciplinaria, esta sociedad moderna, transcurre, ¿sí? En instituciones de encierro, ¿sí? Que de alguna manera todas estas instituciones tienen algo en común, tienen como un objetivo común, que es concentrar, ¿sí? Concentrar, que es repartir a los sujetos en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Y a los objetos, y también esta distribución en el espacio y en el tiempo de las relaciones y los intercambios sociales. Eso lo vamos a ver en un apunte que también les dejo en esta clase, en donde marca bien cómo se trabaja la relación entre espacio y cuerpo, tanto en la cárcel como en la escuela. Bien. El gran objetivo de esta sociedad disciplinaria, podemos decir, de que es alcanzar un alto nivel productivo, ¿no? Ahora, cuando nacen estas instituciones de encierro, también, por supuesto, nacen lo que son las ciencias jurídicas y el derecho penal como algo necesario para regular, ¿no es cierto?, esa vida en sociedad, y la cárcel, por supuesto, como un aparato de control social, ¿sí? ¿Qué es el delito? ¿Qué sería el delito acá en esta sociedad? Sería la violación a ese contrato social, ¿sí? Sería la violación al contrato social. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, debe pagarse con una cuota proporcional, ¿no es cierto?, al daño social. De ahí aparecen los distintos castigos las distintas penas. No es lo mismo pasar un año en la cárcel que 2, que 5, que 10, ¿no? Entonces podemos decir que, ¿cómo se paga esta violación al contrato social? Con una cuota, ¿sí?, que es proporcional al daño social. Por lo tanto, esta sociedad disciplinaria va a tener facultades tanto para poder castigar, y el encierro va a ser como, podemos decir, como la pena reina, ¿no?, que permite ese control social, ¿sí? Bien, esta sociedad disciplinaria va a configurarse, ¿no es cierto?, como una sociedad de castigo, pero va a trabajar lo que dice Foucault, que es la tecnología de la individualización. ¿Qué es la tecnología de la individualización? Es justamente está en relación al trabajo con el cuerpo, a la relación con el cuerpo, ¿no? ¿Qué van a hacer estos contextos de encierro? Y bueno, se va a trabajar con los cuerpos dóciles más, podemos decir, los cuerpos útiles, ¿sí? Que esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿sí? O sea, cuerpos dóciles y cuerpos útiles. Tanto el cuerpo del obrero en la fábrica, el cuerpo del estudiante en la escuela, el cuerpo del delincuente en la cárcel, el cuerpo del enfermo en los hospitales. Hay una gran relación acá de trabajo con el cuerpo, pero un cuerpo que se trata de que sea dócil. ¿Para qué? Para después transformarlo en un cuerpo útil al servicio de la producción. De la producción, por supuesto, en las fábricas, de la producción que permite el desarrollo económico en estas economías mundiales, ¿no es cierto?, capitalistas, ¿no? Puedo decir que la sociedad disciplinaria, esta sociedad moderna,
crea instituciones como la escuela y la cárcel y a través de estas instituciones van a fabricar cuerpos dóciles, ¿sí? Sometidos y ejercitados a, podemos decir, sometidos y ejercitados, pero para, para poder de alguna manera contribuir al desarrollo económico y a la producción, a la máxima producción posible, ¿sí? Entonces, la fábrica aumenta, ¿no es cierto?, la productividad y que impulsa la multiplicación de la fuerza, pero también ejerce la vigilancia, ¿sí? Si nosotros vemos la película, o sí, el film, Tiempos Modernos, de Chaplin, ¿no?, donde aparece esta gran fábrica con grandes engranajes, nos vamos a dar cuenta, o sea, cómo el espacio, ese contexto de encierro es un espacio que distribuye en el tiempo, ¿no es cierto?, y en el propio espacio a los sujetos y que le asigna de alguna manera, ¿no es cierto?, una función específica para una mayor productividad, ¿no? De la misma manera, podemos decir que la fábrica es lo mismo que pasa en la sociedad. Cada institución, que es una institución en contexto cerrado, va a funcionar como un engranaje, ¿no es cierto? Y algunas van a tener una gran función de control social, como el tema de la cárcel, ¿sí? Podemos decir que el encierro en la cárcel es lo que permite el normal desarrollo, ¿sí?, de un modelo de concentración económica, ¿sí?, que demanda, por un lado, este modelo de concentración económica, demanda, por un lado, mayor seguridad y en lo político, de alguna manera, busca resguardar las garantías de ese contrato social, ¿sí? Bien. Acá podemos decir que vamos a entrar en esto de los tiempos modernos, como se van a quebrar ciertos conceptos, ¿no? Y van a entrar unos nuevos, que es lo que yo quisiera que ustedes trabajen a partir del texto que vamos a poner al servicio de ustedes para que lo lean y para que resuelvan las consignas que van a aparecer en un foro de debate. Primero principal, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el tema de los cuerpos, ¿sí?, en el antiguo régimen existía una economía pastoril, agrícola, ¿no? Entonces los cuerpos, podemos decir, sobraban, y el cuerpo que no era útil para el señor feudal era descartado, incluso a través de las mutilaciones, a través del asesinato. O sea, no había en ese momento, ¿no es cierto?, nadie intervenía, sino que el señor feudal era dueño de esos cuerpos y los eliminaba cuando no le servían y dejaba solamente a aquellos que le servían, ¿no es cierto? Bien, podemos decir que era un bien accesible al señor feudal, el tema de los cuerpos que trabajaban, ¿no es cierto?, en la actividad pastoril, ¿no? El cuerpo que no respondía al señor feudal, ¿no es cierto?, era descartado, era eliminado. Ahora, en la modernidad aparece un concepto que es el del cuerpo productivo. Acá el cuerpo ya no se lo elimina, sino que se lo va a tomar como un cuerpo dócil y se lo va a transformar a través de la fuerza de trabajo para que ingrese en este circuito productivo, para que ingrese de alguna manera, ¿no es cierto?, en lo que es el gran engranaje de esta sociedad, ¿no es cierto?, industrial, ¿no? Podemos decir que desaparece en los tiempos modernos lo que era el suplicio, ¿no?, o de alguna manera el castigo propio de los tiempos de la Edad Media o del señor feudal, ¿sí? Y de alguna manera aparece acá otro paradigma que tiene que ver esencialmente con lo correctivo, ¿no? Entonces, aparece lo correctivo como algo necesario, ¿no es cierto?, para que esos cuerpos no sean eliminados, ¿sí?, pero sí puedan ser utilizados al servicio. Acá aparece la pena correctiva. De ahí, ¿no es cierto?, el penal correccional, ¿sí? El penal correccional. Ahí, de acá aparece esto de lo correccional, lo correctivo. Y vamos a ver que tanto la escuela como la cárcel va a tener esta función correctiva. Correctiva
en los niños a partir de una moral de tipo universal que se da en estos tiempos, o sea que desea instalar, podemos decir, en estos tiempos modernos, lo que por ahí, trabajando desde la filosofía en Kant, podríamos ver lo que llamábamos una ética universal. Bueno, acá una moral universal, ¿no? Entonces, los niños en la escuela era la encargada de mamar, de hacer mamar de alguna manera esta moral universal en los niños, pero cuando este niño después adulto, ¿no? Deja de cumplir con ese contrato social que está basado en una moral universal, bueno, ahí entra la cárcel, ¿no es cierto?, como para corregir, tener una corrección de estas conductas, por eso aparecen los grandes correccionales, ¿eh? El correccional tal, el correccional no, o, pero después aparece, ¿no es cierto?, también lo que llamamos el servicio penitenciario. Y hay una gran diferencia entre el paradigma correccional y el servicio penitenciario, ¿sí? Las mismas palabras lo va a decir, pero yo voy a dejar que ustedes lo descubran en la lectura del texto. ¿Cuál es la gran diferencia entre el paradigma correccional y el paradigma de la pena? El paradigma de lo penitenciario. Corrección, pena. Son dos grandes paradigmas que incluso, ¿no es cierto?, van a fundar los correccionales por un lado y por otro lado las instituciones penitenciarias, pero vamos a ver que hay un encuentro y desencuentro en algunas cuestiones que tiene que ver con la función que van a tener esos espacios de contextos cerrados, ¿sí? No es lo mismo un espacio de contexto cerrado penitenciario que un espacio de contexto cerrado que tenga la función correctiva. Bien. Y por último, un gran concepto propio de Foucault, que es el suplemento punitivo, que es, en base a este último concepto, vamos a trabajar en el foro a partir de la lectura del texto, ¿sí?, que les voy a ir de alguna manera, que se lo vamos a compartir, en el aula virtual para una lectura durante la semana y la resolución de 2 o 3 preguntas, ¿no es cierto?, para que nos clarifiquen esta clase que fue introductoria sobre el sujeto moderno en la sociedad disciplinaria y que en la próxima lo vamos a profundizar, ¿sí? Bueno, les deseo una buena semana y que, bueno, en la lectura realmente no dejen de leer el texto porque es muy interesante y vamos a descubrir cosas que nos van a iluminar para poder de alguna manera analizar y, ¿por qué no transformar lo que hoy es la educación en contextos de encierro en la actualidad?